Si requieres más información para tu proyecto, contáctanos a través del enlace que está en la descripción de este video. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Acero, donde buscamos experiencias y opiniones acerca de la construcción en México. Soy Bárbara Treviño. Y yo soy Omar, y hoy nos acompaña con nosotros el ingeniero Álvaro Lorenzo Vita, experto en hidrología, con más de 25 años de experiencia. Él es ingeniero civil y maestro en ciencias con especialidad en hidrología subterránea por la UANL y donde también es catedrático. Actualmente también dirige su propia firma, Álvaro Vita Hidrólogos. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. El ingeniero Álvaro nos ayudó el año pasado con un webinar y hablamos de 3 casos de estudio. Era una cárcava en zona industrial en las faldas de la Sierra Madre. Era una canalización, creo, Bien, sí. y estuvo muy interesante. Pero ahora este año nos está apoyando con esta invitación. Gracias, Inge. Pues muchas gracias por la invitación a ambos y a De Acero también. Yo creo que arrancamos ahorita preguntando, tenemos una serie de preguntas. Sí, claro. Y yo creo que una de las más importantes aquí es, creemos que hay un momento en nuestra carrera que nos define en nuestra profesión y a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en un estado como Nuevo León, donde hay cambios climáticos muy extremos, ¿qué te llevó a la hidrología? ¿Cómo te atrapó el agua y te llevó a la hidrología para dedicarte de lleno a este tema? Bueno, siempre digo que es por accidente, ¿ok? Fue por accidente. Dentro de la carrera de ingeniería civil te dan clases de todo, concreto, acero, administración, hidrología, hidráulica, todo, hidrología superficial y subterránea. Yo caí haciendo mi servicio social en el Departamento de Ingeniería Hidráulica del Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad. Y de ahí me ganchó. Okay. Fue el área que más me gustó. Fue un accidente, fue mi servicio social, ahí me quedé. Los primeros proyectos en los que participé fueron dentro de Nuevo León, dentro de la ciudad de Monterrey, de San Pedro. Y de ahí fue donde me ganché. Y después, estando trabajando ahí como 2 años más o menos, se abrió la maestría en hidrología subterránea y fue cuando me inscribí, terminé y 32 años después aquí sigo. Nada más 32. Nada más. Nada más 32. Pues, entonces ahí fue donde me enganchó, perdón. No te preocupes, que bueno, como ya lo mencioné, el Inge pues es experto en hidrología. El año pasado nos ayudó con tema de gaviones y hablando de gaviones, siguiendo esa misma línea, yo en arquitectura no había semestre de gaviones. No. Son un elemento que para arquitectos es importante también conocer, no nada más para ingenieros civiles. ¿Podría primero explicarnos qué es una estructura de gaviones? ¿Qué son los gaviones? Los gaviones, como tú dijiste, son rejas rellenas de piedra, o sea, de roca, de fragmentos de roca de diferentes tamaños, para darle una rigidez o una interacción entre uno y otro. No son elementos aislados, hacen un todo. Y ese todo es lo que nos ayuda a darle la resistencia o la integración a un proyecto. Entonces, como estructura se diseñan por parte muy técnica, deslizamiento, volteo, resistencia a las cargas tanto de agua como de terreno, pero sí es muy importante que se den a conocer, porque muchas veces existe la idea de que los gaviones son solamente decorativos. Es que si pones gaviones es para decoración. No es para decoración. Es una estructura en sí que te da el beneficio de soporte y de retención. Entonces, si en ingeniería civil muchas veces no te los menciona, en arquitectura, como dices tú, menos, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque son estructuras de soporte de muchos elementos, de rellenos, de calles, de presas, como platicamos en el webinar de una cárcava de gaviones, un canal de gaviones, y eso es lo que nos lleva a su utilización y flexibilidad. Tienen diferentes usos y son diferentes beneficios para los proyectos. Entonces, a final de cuentas es una reja, es algo simple, pero tiene su proceso constructivo muy fijo, muy estructurado, en donde no puede haber deformaciones. Se tiene una cimbra, bueno, yo los he visto y los he supervisado en campo también, la instalación, y tienen que quedar perfectamente cuadraditos, porque si no ya tiene una, podemos decir, deformación natural
que eso no es bueno a la vista, no pone en riesgo la estructura, pero si no se ve correcto, o sea, no se ve bien terminado. Entonces, al final de cuentas son rejas rellenas de piedra. Esa piedra puede ser de diferentes colores u orígenes. Se le puede poner una chapa para que sea arquitectónicamente atractivo y la estructura de soporte en la parte de atrás, que son la roca normal que tenemos aquí en la región, las calizas. Entonces, vamos, son simples, pero son muy utilizados y deberían de utilizarse más, a final de cuentas, Sí, en mi opinión. sí, porque está el tema arquitectónico, está el tema civil, pero también los gaviones, dentro de lo que tenemos en Gacero, para mí, es una de las soluciones más sustentables que maneja la empresa para sistemas constructivos, porque te ayuda para el control de inundaciones y también para el control de lluvias. Aparte que no trae aglutinantes ni nada de eso, o sea, y el acero de acero es 97% reciclado. Y la piedra es de sitio, casi siempre, ¿no? Sí, se busca que sea de sitio, no saldría económicamente rentable si la roca la tuvieras que traer de otro estado. Entonces se acopla a las condiciones naturales, que eso también no facilita, sino beneficia en el transporte, ahorita la marca de carbón que tiene las construcciones, que también es muy importante. Sí, no me sale traer una roca desde Guadalajara a Nuevo León. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es demasiado transporte, no sale económicamente. Entonces tienes que utilizar lo que está en la región. Y eso es lo que lo hace también muy, muy ecológico desde el punto de vista de construcción del gavión. O sea, aquí tenemos cerros de más. Y tenemos cerros de más. Y tenemos canteras y tenemos pedreras que le dicen también, en donde la roca la puedes pedir del tamaño que tú quieras. Y entonces eso nos facilita para el llenado de los gaviones y la roca la tenemos aquí. A 1 kilómetro, 3 kilómetros, 5 kilómetros de distancia. Esto es muy benéfico para la obra. Correcto. Oye, ingeniero, y bueno, tú tienes tu propia consultoría donde te especializas en temas de hidrología, ¿no? Sí. Cuando estás atendiendo un proyecto, por lo general, nosotros relacionamos un poquito estas construcciones con el concreto. ¿Cómo le haces para proyectarle al cliente que esta malla rellena de piedras es una solución que va a reemplazar el concreto, que es una estructura rígida, que por lo general es de que rígido, macizo y que aguante? ¿Cómo le haces ahí? Y yo lo que hago es, y es a moto personal, ¿ok? Yo lo que hago es siempre darle 2 o 3 opciones a los clientes. ¿Ok? ¿Sabes qué? ¿Quieres un canal? Perfecto. Un canal se puede hacer tanto de pasto, como de concreto, como de gaviones. ¿Qué beneficios tiene cada uno? Se los explico a cada uno de los puntos en pro y en contra de la estructura. ¿Okay? En algunas ocasiones las estructuras de concreto son más esbeltas, en el sentido de que tienen menos rugosidad, que es una parte importante del diseño hidráulico. Los gaviones son un poco más rugosos por la piedra, por la reja. El terreno natural hay que cuidar otras cosas dentro de los rellenos para que no se lleve el pasto o no se erosione. Entonces, todas esas opciones yo se las tengo que dar al cliente. Yo como diseñador no puedo obligar al cliente a una estructura. Yo le tengo que dar sus pros y contras. Y entre esos pros y contras también existe el sistema o el punto de dinero. ¿Sí? Todo tiene un costo. Entonces, ya depende del proyecto, es cuando ya se infila un diseño más específico o ejecutivo de la estructura que sería seleccionado. Por ejemplo, he diseñado canales excavados en tierra en donde las estructuras para cruce de las vialidades son de gaviones. Y ¿sabes qué? ¿Por qué no de concreto? Porque el cliente no lo quiso. No quiere ver concreto. Ese pensamiento también ha cambiado mucho en los desarrolladores. Lo quiero más natural, lo quiero más integrado en la naturaleza. Quiero darle un plus al proyecto teniendo esos gaviones sembrados, esos gaviones como si fueran jardineras, esos gaviones que no se vea esa rigidez que tú dices ahorita que se quería. Esa rigidez del concreto ha cambiado también un poco con los desarrolladores, tanto habitacionales como industriales. Pues, oye, quiero algo más atractivo hacia la vista. O sea, se ven muy bonitos los muros de concreto, se ven muy bonitos los canales de concreto. Bueno, hablo desde la visión de un ingeniero civil. Yo sé que los arquitectos no van a estar de acuerdo con eso. ¿Okay? Pero se han buscado mucha integración hacia la naturaleza. Y eso es algo que ha cambiado.
te podría decir 15 años. Ha ido así como que poco a poco, cambiando, pero también viene de la vista de proyectos fuera, no solamente de Monterrey, fuera de México. ¿Y por qué en Canadá hicieron esto? No es porque haga frío, no es porque sean más inteligentes, no es porque sea otra condición, es porque quisieron. Quisieron darle un cambio a un muro de concreto por un muro de gaviones, a un canal de concreto por un canal de gaviones, por cuestiones de paisajismo o cuestiones de integración, o darle un beneficio al desarrollo para hacerlo más agradable hacia las personas. Entonces, esa rigidez que tú dices, es que antes ha cambiado muchísimo. O sea, y qué bueno, porque los gaviones se integran muy bien a la naturaleza. Sí, o sea, ha venido cambiando como que la visión. O sea, ahora Sí. tiene que haber esa integración urbanística y que haga armonía con el desarrollo arquitectónico. O sea, no es nada más como decía hace ratito, poner la estructura de concreto y listo, ¿no? O sea, también ha cambiado un poquito la percepción del usuario. Exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque quieren que se haga más amigable hacia las personas. Correcto. Ahora, y sí es cierto, las estructuras de concreto también captan más sol, se calientan, irradian más calor, ¿ok? Que aun y cuando la piedra es de donde se saca el concreto, tiene ciertas ventajas, sobre todo que estos gaviones o las estructuras de gaviones también son, como son, tienen un espacio hueco. Sí, hay corrientes Ese de aire entre ellos también. exactamente. Entonces, también facilitan también la integración con la naturaleza, ¿ok? Entonces, sí, han cambiado muchísimo. La absorción también del agua. Por ejemplo, los canales, yo soy de La Laguna. La Laguna tiene, y los que son de allá van a saber de qué hablo, hay varios canales que después de que llueve, termina el agua estancada semanas, y ya la ves y dices de que, si paso por aquí me va a dar dengue. O sea, y eso no pasa con los gaviones, porque permite la absorción del agua y la alimentación a los mantos acuíferos. Es una comunicación bidireccional. Tanto el terreno drena por los gaviones como con los gaviones drena hacia el terreno. Entonces, esa comunicación bidireccional facilita mucho la comunicación con las áreas verdes y con el paisajismo. Eso es una ventaja. El que sea una estructura con huecos, que a lo mejor son un 30% de huecos, por ahí más o menos, también ayuda en esa comunicación. O sea, vamos, yo lo veo como un beneficio más que un perjuicio. Sí. Y también el tema de que como la superficie es más rugosa, disminuye la fuerza del agua. Exactamente. Pues esa rugosidad, que es lo que hablaba ahorita con las estructuras, te permite, sí, las obras son un poquito más grandes por cuestión de la rugosidad, pero también detienen un poquito el flujo en las orillas o en el fondo, en donde coloquen los gaviones. Pues bueno, vamos a continuar aquí. Estaba leyendo la siguiente pregunta, pero me puse a pensar que estaba viendo también un poquito la experiencia de ustedes. Y bueno, ciertamente aquí dice que los mejores ingenieros no se hacen en la oficina, sino se hacen resolviendo problemas en el campo. Sí, claro. Entonces, quisiera ver o sea, que nos puedas compartir, viendo tu amplia experiencia, pues han trabajado con las principales desarrolladoras de vivienda vertical, horizontal, las principales gerencias de proyectos. Entonces, en tu experiencia, de todos esos proyectos, ¿cuál ha sido lo que consideres tu mayor maestro? O sea, ¿qué te representó los mayores retos? ¿Hay algún proyecto que nos puedas platicar un poquito? Sí, claro. Obviamente hay proyectos que no puedo decir nada porque están en el tintero, Sí. que son interesantes, pero no puedo decir nada. Pero hay proyectos, por ejemplo, yo te diría, cuando diseñé el proyecto de Valle Poniente, todo Valle Poniente, todo se hizo con gaviones. Y yo creo que ese proyecto, con los cruces de las vialidades, con el paisajismo de los sectores, los canales que se hicieron, los ductos también que se hicieron en algún momento porque se tenían que enductar las cañadas en algunos puntos, yo creo que eso fue demasiada experiencia acumulada en un solo proyecto. O sea, teníamos un proyecto con, puede ser 12 cañadas, tenías que darle soluciones diferentes a todas las cañadas y a los cruces de cada una de esas cañadas con las vialidades, con los sectores urbanos. Yo creo que Valle Poniente ha sido un buen maestro, vamos a decirlo así. Tanto, como decía ahorita de broma, la hidropoesía que haces en tu computadora, como el ir a campo, ¿ok? El decir, ¿sabes qué? Lo que diseña ya, lo están construyendo, ya funcionó,
porque ha pasado el Alex, el Hanna, el Fernando. Ya pasaron varios por ahí. Ya han pasado varios, han funcionado. Bueno, el no tener noticias en mi área es tener buenas noticias. Eso quiere decir que algo hicimos bien y que no se destruyó lo que diseñamos. Entonces, y yo creo que Valle Poniente ha sido un excelente maestro, porque ha habido, como les dije, estribos de gaviones. Hablando de gaviones, ¿ok? Ha habido canales de gaviones, ha habido cárcavas de gaviones, pequeñas represas para irles quitando la velocidad y los asolves al agua. Entonces, yo creo que ha habido de todo. Hay estructuras disipadoras de energía también, que no me la creía, pero sí funcionaron. Creo que también. Son como unos, para los que no sabemos, puede explicar. Las estructuras disipadoras es en donde está la cañada en el fondo, donde viene el flujo con una cierta velocidad que pone en riesgo las obras aguas abajo. Lo que se hace es poner bloques de gaviones en donde el agua choca para quitarle velocidad, quitarle ramas, quitarle asolve. El asolve es el material de arrastre, de erosión propia de la cuenca, y que llegue con un efecto no nocivo hacia las estructuras aguas abajo. Entonces, generalmente se hacen de concreto. ¿Por qué? Porque tiene que resistir toda la vida y ya lo sabes, ya lo dijiste tú perfectamente bien. Pero en este caso las diseñamos de gaviones. Entonces, han funcionado, están ancladas, los mismos gaviones dentro de la cañada. Han pasado varios eventos importantes, como los que mencioné ahorita, y están aunados a un desarenador en donde la parte gruesa del material de arrastre se queda en el desarenador y el agua choca con estos bloques para poder quitarle energía y no provocar un problema hacia aguas abajo. Entonces, eso también fue un cambio muy fuerte, porque cuando diseñas una estructura disipadora, generalmente es de concreto, y ahí las hicimos de gaviones. Tiene mucho que ver la siguiente pregunta, porque ahorita en este tiempo ya todas las tormentas rompen récord y luego la que sigue va a ser la peor y luego el año que entra va a haber una que es peor, y estamos de acuerdo que ya no se diseña igual que hace 20 años, ¿no? ¿Qué papel juega la tecnología del acero en la creación de estructuras más resilientes? Wow, esa así como que te pone a pensar, ¿no? Definitivamente sí hay un cambio climático, ¿okay? Sí ha habido un cambio climático. Participé en una conferencia de cambio climático, y cuando ya ves con el objetivo de descubrir algo, hago la aclaración, porque si tú nada más ves los datos de lluvia brutos de las estaciones, pasas por alto ciertos eventos. Pero sí ha habido un cambio en el sentido de que las estructuras sí tienen que responder a ese tiempo corto que se ha acortado cada vez más en lo que se presenta un evento extraordinario con otro. Por ejemplo, nosotros tenemos registrados el huracán Gilberto en el 88. ¿Okay? Y después otro huracán importante, el Alex, 2010. Pasaron mucho tiempo. Pero después del Alex pasó el Hanna en el 2020, y también pasó el Fernan en el 2019. Y ahorita el Alberto en el 2024. Entonces, oye, el tiempo se ha cortado muchísimo. Entonces, la tecnología y la resistencia de las estructuras se tienen que adaptar a ese también cambio climático. Es decir, tengo que proteger una ciudad, tengo que proteger un parque industrial, tengo que proteger un fraccionamiento de esos eventos extraordinarios que cada vez son más frecuentes, y que en el cálculo de las obras pluviales afectan en tamaño, en resistencia, en almacenamientos, y tienes que unirlo con darle confort a la gente también. Porque puedo hacerte un canal de 8 metros de ancho y que la gente viva a un lado, y va a ser muy incómodo tener ahí, como dices tú, una agua estancada, se crean mosquitos, malos olores. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado. Y las estructuras tienen que desarrollar tecnología para que sean más resistentes y más durables, sobre todo. Porque ese es un punto importante con los gaviones. Es que el concreto es para siempre, y los gaviones también son para siempre. Con buen mantenimiento también son para siempre. ¿Ok? Entonces, todo se tiene que meter en el mismo proyecto, en la misma ecuación. Todo. No sé si contesté la pregunta. Sí, claro, se te dije. Oye, yo Te dejé pensando. Sí, me di cuenta que hay de todo esto sí, pero tienen que desarrollar nuevas tecnologías. Y los gaviones en sí han cambiado muchísimo. Te digo,
de hace 32 años, me quité 10 años, de hace 32 años que yo empecé a trabajar con gaviones, ahorita es una tecnología totalmente diferente. Han avanzado muchísimo. Antes eran rejas de acero, ahorita les ponen un polímero si son para hacer esta cosa, o si quiero mayor durabilidad, lo recubren de otra cosa. Entonces, eso ha cambiado muchísimo también. Entonces, ese de que avance la tecnología para hacer las obras más resistentes es parte de lo que se tiene que tomar en cuenta en el diseño también. Hace no mucho, hace unos años fui a un congreso que estaban hablando justo de aviones y ellos mencionaban que tenían que hacer unos diseños a 150 años de vida. Pero es que es muy interesante pensar a tan largo plazo y tener la seguridad de que ahí está mi diseño a 150 años. Y lo más interesante es de que no solamente es el diseño, sino que te da una garantía el fabricante. Sí. ¿Okay? Te da una garantía de decir, ¿sabes qué? Sí dura 150 años, mínimo, porque lo probamos de tal forma y tiene de esa durabilidad. Hay una garantía de vida útil, ¿verdad? Exactamente, a la vida útil. Y cuestión que yo siempre pongo como un plus a los aviones es de que inclusive si se dañara, hay forma de repararlos fácilmente. Porque a final de cuentas es una reja de acero entrelazada que puede sustituir otra reja. O sea, vamos, yo lo veo como una ventaja, más que con una desventaja. Sí, lo puedes remachar, ¿no? O sea, tejer. Exacto, porque al final de cuentas están tejidos, están Sí. entrelazados con una bande para poderle dar esa resistencia y esa forma. Entonces, yo lo veo como un beneficio. Así como tú dijiste, se mueven. No, se adaptan. Me gustó más. Se adaptan a la naturaleza. ¿No? Es un tema súper interesante cómo diseñar estructuras, digo, como decía Bárbara, que tengan una vida útil muy larga, pero cómo diseñarlas para que protejan a las personas y aparte se integren con el urbanismo, con el paisaje, con la funcionalidad también estética. Entonces, creo que es bien importante y hacen un trabajo ustedes muy, muy interesante ahí en AVE. No somos solos, hago la aclaración. Uno como diseñador hace la primera propuesta y después nos respaldamos, por ejemplo, con ustedes, decir, oye, ¿sabes qué? Dale una revisadita, ¿no? Es el que me haya faltado. No, un punto 5, un punto 2 y tú sí ya estás en eso todo el tiempo. Ya entre todos lo checamos y más seguro. Y a lo mejor dan una ingeniería de detalle que nosotros como diseñadores en general no tenemos esa expertise, pero tenemos que acercarnos al fabricante, al que da la garantía de la construcción, para decir, ¿sabes qué? No es un gavión, son 2 gaviones y tienes que ponerlo así por la resistencia, si te faltó medio metro más, medio metro menos. Entonces, todo ese tipo de cosas sí son necesarias. O sea, estar en comunicación con ustedes cuando hay una obra de gaviones, sí se tiene que dar una rechecadita, definitivamente. Un proyecto que tiene que ser bien estudiado. Sí, a mí me encanta trabajar con gaviones. Nos dan los proyectos y los revisamos en el GEO 5, que es un programa para que nos da esa certeza de poder decirle al cliente de que sí te va a funcionar y te va. Y también aparte la acería hace sus pruebas con diferentes tipos de recubrimientos para el control de la erosión, o sea, para soportar el control de la erosión y el cambio de climas, porque tenemos diferentes tipos de galvanizado. Ahorita tenemos uno que se llama el Extreme, que básicamente es para acero que va a la intemperie. O sea, está específicamente diseñado para eso y aparte lo puedes tener en PVC, que pues ya literal es como si tuvieras una manguera. Ese cambio de tecnología es la que tiene que irse adaptando con lo que platicamos hace ratito. Si hoy tuvieras frente a ti esa nueva generación y que sí la tienes porque das clases en la uni de arquitectos o ingenieros que están por diseñar la ciudad de los próximos 30 años, ¿cuál es una verdad fundamental sobre el acero y el agua que a ti te tomó más de 25 años aprender y te gustaría compartirles? Yo creo que yo doy clase de hidrología superficial en la universidad y un punto importante que siempre les comento a los muchachos es que no pueden casarse con una sola idea. Tú como diseñador tienes que dar un abanico de posibilidades con toda la tecnología que conoces y después va a venir alguien más con otra tecnología que tú dices, ¿sabes qué? Es así. Como dijiste ahorita tú, el Extreme que es para un galvanizado, no lo conocía. Me acabo de enterar. Okay, entonces, ese abanico de posibilidades, tú se los tienes que enseñar a las nuevas generaciones. Es decir, ¿sabes qué? No solamente es concreto, no solamente es tierra,
no solamente es Gaviones y de este tipo, sino de este otro. Hay formas de diseñar lo tradicional con las nuevas tecnologías. Sí es responsabilidad de los maestros estar actualizados en ese sentido para decir, no solamente es concreto, o no solamente es hacer, no solamente es mampostería, no, existen otros materiales. Eso sí es necesario. Y el poderles dar un ejemplo que esté funcionando, que esa es una ventaja de que creo que tenemos los maestros que trabajamos en el exterior de la universidad también, que tenemos diferentes clientes, diferentes desarrolladores, diferentes urbanistas con los que trabajamos, que nos permiten generar proyectos que están funcionando. Y entonces lo que tenemos que hacer es, ¿sabes qué? Ve el grupo de 30, 40 personas, me los llevo en un camión. Esto es una presa de Gaviones. Esto es un canal. Esto es esto. Y está funcionando. Y ya pasó, como dije ahorita, el Alex, el Alberto, entonces ya, exactamente, y funciona. No porque no sea lo tradicional, no quiere decir que no funcione. Tenemos que arriesgarnos a tomar esas nuevas tecnologías apoyados en los expertos de los desarrolladores de la tecnología para darle un buen funcionamiento. Eso es esencial. Yo diría que no le tuvieran miedo a cambiar o a probar con las tecnologías o con otro tipo de materiales para poder diseñar esa ciudad que tú dices de 30 años. Yo me diría más. Yo diría la ciudad de hasta 50 años, que es toda una generación. Es toda la vida de una persona útil, ahora que así. ¿Ok? Entonces, sí tenemos que pensar en eso. O sea, ¿sabes qué? No podemos centrarnos en lo tradicional o para no equivocarme o para no dar un extra. Tienes que arriesgarte. Y ese riesgo es con las tecnologías que tenemos ahorita. Así como en la construcción que me dices, ¿qué les diría yo a las nuevas generaciones? Yo vengo a dar clase ahorita. Entonces, yo les estaba preguntando términos hidrológicos y todos se me quedaban viendo como diciendo, dame la respuesta. Y digo, ustedes traen celular. Y traen un chat GPT, y traen un Gemini, y traen una inteligencia artificial. Pregúntenle. Yo no me peleo con la tecnología, ni con los alumnos, ni en los exámenes. Los dejo sacar hasta la lengua si quieren. Entonces digo, tengan con la tecnología, ¿ok? Pero sí los integro a que investiguen. Y les menciono proyectos en donde yo estoy trabajando y se está construyendo. Y eso ya está construido. Y eso está funcionando. Y los he llevado a diferentes proyectos que me ayuden mis clientes. A decir, ¿sabes qué? Sí, tráete un grupo de 30 chavos y decirles, ¿sabes qué? La obra pluvial, pues he llevado a represas, a cárcavas, a proyectos verticales. Entonces digo, aquí se funcionó la hidrología de esta manera, obviamente centrándose en mi clase. Claro. No me voy a salir del script, ¿no? O sea, no voy a hablar de estabilidad de taludes o de concreto, no es mi fuerte, ¿ok? Pero sí la parte hidrológica de cada uno de los proyectos. Y eso te lleva a despertar también una curiosidad sana entre los alumnos para que ellos sigan investigando. Que se empiezan a cuestionar ellos mismos. Exactamente, en cuanto a procedimientos, materiales, sistemas de constructivos y todo eso. Y te preguntan, a final de cuentas te terminan preguntando, si no le sabes, le dices, ¿sabes qué? Ve con tal maestro, ¿ok? Y a él sí pregúntale sobre estabilidad de taludes, no me preguntes a mí, claro. No me metas en problemas. Pero en cuanto a mi área, sí, tenemos que cambiar un poquito la forma de enseñar, la forma de crear esa curiosidad en los alumnos de arquitectura, de ingeniería, para que busquen esas tecnologías que son más amigables. Y como lo decíamos hace ratito, o sea, no todo está en el libro. Exactamente. Y las visitas de campo son muy enriquecedoras, perdón, o sea, sí, bastante. Y no importa el semestre, yo he tenido visitas en donde ha habido chavos de primer semestre, en donde ellos saben que se inscribieron en ingeniería civil, pero no saben qué van a ver durante toda la carrera. ¿Sí? Entonces tú dices, ay, qué padre, yo no sabía que se diseñaba esto. Bueno, bienvenido a la realidad, así se diseña. Así se diseña. Así se diseña y así se construye y así se ve en campo. Entonces sí los ganchas y ellos mismos van buscándole otros procedimientos, otros materiales y cosas así por el estilo. Creo que lo he visto, bueno, es que ya hemos grabado varios episodios y he notado que un factor común entre nuestros invitados
es que siempre mencionan el tema de que tienen que estar investigando qué más hay y qué más hay. Y me traje esto, por ejemplo, tuvimos uno de fibras metálicas, pero para pisos industriales, que hacía mucho énfasis en, yo siempre ando buscando a ver qué otra tecnología y qué otra metodología. Entonces creo que es un factor común entre líderes en materia de construcción, siempre estar investigando y siempre estar buscando y qué inventaron, qué se trajeron y estarlo comunicando. Es que no te puedes quedar en tu zona de confort. Vamos, si yo me hubiera quedado en mi zona de confort, seguiría diseñando estructuras de concreto, solamente de concreto. Pero siempre hay un factor de cambio en donde tú dices, ¿sabes qué? No me quiero quedar atrás, número 1. Y número 2 es, y a ver qué pasa. ¿Funciona o no funciona? Debe de funcionar. Para eso somos ingenieros, para diseñarlo. Entonces tiene que funcionar. Entonces, esa investigación constante, no te vas a volver un experto en todo, ¿ok? Pero sí te vas a conocer las nuevas tecnologías en tu ámbito para poder dar un mejor servicio, un mejor diseño, una mejor integración del proyecto, porque siempre va a haber un reto nuevo. O sea, todo proyecto es un reto. A alguien se le va a ocurrir hacer un campo de golf en la punta del cerro. Es la realidad. O un parque industrial en un cerro en donde tienes plataformas cada 30 metros de altura. Tienes que darle una solución. Esa solución es con la tecnología y con lo que investigas. ¿Ok? O sea, o tienes que hacer una presa en donde captan los asolves de una mina, por ejemplo, que dicen las presas de Jales. Las de Jales, correcto. O sea, es un rollo totalmente diferente. Entonces, tienes que investigarle. ¿Por qué? Porque tu producto final tiene que darle una solución a una problemática de un cliente. Ya si tú no puedes, tú dices, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Háblale al geotécnico, háblale al estructurista, háblale a todos, porque tiene que ser un grupo interdisciplinario en donde tengas la confianza que las personas que están ahí van a dar una solución, todos en conjunto, para que funcione correctamente. Desde la investigación y el estar actualizado, a veces la tecnología avanza mucho más rápido que nuestra curiosidad, pero de todas maneras tienes que investigarla. Claro. Es que no se muere la curiosidad. Sí, exactamente. Estar investigando nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, nuevos nichos de mercado también, o sea, es importante todo eso. Exacto. No te puedes quedar atrás en ese tipo de cosas. Así es. Bueno, ingeniero, creo que hemos llegado al final de la plática. A mí la verdad me gustó todo tema que tenga que ver con gaviones. A mí me encanta. Le agradecemos mucho por estar acá. Gracias Siempre a es un ustedes placer. por la invitación. Muchas gracias. Y búsquenos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en YouTube, en LinkedIn, en TikTok. Recuerden que si no es @deacero.com, no somos nosotros. Así que gracias a todos por acompañarnos. Que tengan excelente día. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniero. Gracias. Si requieres más información para tu proyecto, contáctanos a través del enlace que está en la descripción de este video.